Gracias. Me pareció interesante, pues, todas las cosas que usted dijo durante la charla y lo adecuado, pues, era que usted diera la primera parte, porque como usted lo enfatizó en toda su charla, el tratamiento ideal para los pacientes de cabeza y cuello, específicamente de cavidad oral, pues es la cirugía, ¿verdad? Como usted ha mencionado, pues el mejor escenario para el paciente es donde haya un equipo multidisciplinar. Multidisciplinario, ¿por qué? Porque las decisiones en conjunto se toman de mejor manera. Cuando un paciente llega evaluándole el tamaño de la lesión, no solo el resultado funcional, sino cosmético, uno puede decidir si un paciente es necesario que vaya a cirugía como primera intención o quizás la radio de manera definitiva. Entonces, cada clínica debería de tenerse pues un integrante de cada uno del grupo que se menciona pues acá un cirujano, un oncólogo, un radiooncólogo y pues cuidados paliativos, porque también tener unas cirugías tan grandes, extensas, también pues hay que ver la parte psicológica del paciente, entonces todos somos fundamental en esta parte del tratamiento. Bueno, yo no me voy a adentrar en esto porque realmente usted ya habló de los subsitios. Eh, Solo marcar la frecuencia, ¿verdad? Que el más frecuente es el labio inferior, seguido por la lengua oral, y pues viceversa. Los demás subsitios pues son mucho menores de frecuencia, ¿verdad? Entonces, aquí pues viene, quise poner esta diapositiva con el objetivo de tener, como es un abordaje multidisciplinario y como bien lo mencionaba, todos los tratamientos pues tienen efectos secundarios. La radioterapia es un tratamiento que va a tener efectos agudos y tardíos, y los tardíos son los que tenemos que tratar de cuidar. Habitualmente, cuando un paciente va a radioterapia, pues uno debería en ese mismo momento, cuando decidió el momento de que el paciente, su tratamiento definitivo puede ser la radiación, enviarlo a su consulta con el maxilofacial o con el odontólogo. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes que tienen lesiones de cavidad oral, pues son pacientes que tienen pues la dentadura en mal estado porque son fumadores o usan marihuana y todo lo relacionado con abuso de sustancias tóxicas, la mayoría. Entonces, pues es necesario pues ver si hay algún diente en mala, con caries o que esta carie infiltre pues el hueso. En este caso, pues hay que hacer una extracción, evitar el daño, porque generalmente cuando llega una caries, pues el hueso va a estar hipovascular o hipovascularizado e hipocelular, entonces pues hay mucha más frecuencia de osteoradionecrosis. Puede estar la mucosa expuesta porque ya no hay diente, entonces también si es necesario poner un colgajo al momento antes de la radiación es lo más adecuado. Como él decía, la radiografía o la panorámica pues nos puede ya de entrada ver la calidad del hueso, aunque nosotros lo podemos ver en la tomografía de inicio, en la tomografía de planificación, pues una panorámica también nos da la idea del estado de la mandíbula. Cuando nosotros usamos tratamientos de cavidad oral, obviamente vamos a irradiar la mandíbula por mejor técnica que tengamos. Lo que tenemos que hacer es reducir la dosis para disminuir la frecuencia de osteoradionecrosis. Se tiene que hacer una limpieza dental, aplicación de flúor. Esto se recomienda que sean 2 semanas, al menos, o 14 días, y después iniciar la radioterapia. Muchos pacientes de cavidad oral más el trígono retromolar vamos a tener trismo, porque generalmente las lesiones son avanzadas. Entonces, pensar también que el paciente durante la radiación va a tener efectos como la mucositis, y si el paciente pues ya tiene una apertura oral disminuida y encima va a tener tratamientos como la mucositis, van a perder hasta más del 10% de su peso. Entonces, recomendamos, si es necesario, evaluar el uso de sonda nasogástrica. Habitualmente se trata de inserir la sonda nasogástrica hasta el último momento. ¿Con qué objetivo? Porque se ha visto que en pacientes que tienen sonda nasogástrica durante el tratamiento de radioterapia, después la deglución se ve más afectada que los pacientes que sí usaron
si usaron la cavidad oral para deglutir y no la sonda nasogástrica. La evaluación nutricional es bien importante, puesto que los pacientes que tienen más desnutrición pues van a tener efectos secundarios. Entonces, todos esos datos, al momento de que vemos al paciente, sería muy interesante que lo manden a la evaluación periodontal y a la nutricionista para que él ya tenga un apoyo y muchas dudas sobre la nutrición, las papillas que deben consumir, porque generalmente en las primeras semanas de tratamiento pues el paciente va a notar una mejoría en su alimentación, pero posterior a las 3 semanas, el paciente va a estar con disfagia y dolor al tragar y al comer, al masticar por la mucositis producida por la radiación. Bueno, la cavidad oral pues tiene muchos subsitios. Yo voy a hablar unas cosas en general sin meterme directamente a subsitios, pero cualquier modalidad que tengamos en estadios T1 y T2 va a haber un excelente control y realmente se prefiere la cirugía como método de primera intención. En casos que la cirugía pues sea buena pero tenga un resultado estético no aceptable o que el paciente decida no tratarse, pues la radioterapia también ofrece un control local entre el 85 y el 90% de los pacientes. Cuando nosotros tenemos ya lesiones como un T2, pero de un tamaño voluminoso, o T3 iniciales, pues obviamente va a haber una cirugía y dependiendo de los factores de riesgo, si le damos radiación va a tener un control local entre 60 y 85%. Cuando ya hay lesiones grandes, T13 avanzados o más, no tempranos, sino un poquito más tardíos, y T4 con ganglios positivos, pues podríamos aunar la quimio para mejorar el control oral. La radioterapia puede ser neoadyuvante en el caso de lesiones que uno piense que están marginalmente operables y que con la reducción del volumen puede después ir a una cirugía y podemos darle radiación. Realmente hay pocos casos que uno trata de darle radiación y después ir a cirugía. Generalmente se optan por radio definitiva o cirugía. En caso de radioterapia postoperatoria, dependiendo de los factores de riesgo que el doctor Forno pues ya mencionó en su charla, porque los mismos factores de riesgo que va a tener en la cirugía generalmente se tienen con la radiación, el hecho de márgenes, ganglios positivos y también la invasión es importante para definir el tratamiento. La radioterapia puede ser paliativa en pacientes que pues ya tienen metástasis en otras partes, por ejemplo, pulmonares o en hígado. Estos pacientes también pueden tener radiación y no solo con el objetivo de paliar el dolor, el sangrado y que la alimentación sea mejor. O en casos de la recurrencia, ¿verdad? Que ya han tenido una cirugía y que una segunda cirugía no pueda tener opción, podemos darle radioterapia en la recurrencia. O inclusive si el paciente tuvo un tratamiento inicial con radioterapia y recurrió, dependiendo del tamaño de la lesión, la localización y las dosis previas recibidas, puede uno también intentar la radioterapia como reirradiación como técnica en la recurrencia. En esta imagen, pues vemos un artículo que se habla de la quimio-radio concurrencia posoperatoria y es en general. Los factores de riesgo en los que se vio mejoría de usar la quimio y la concurrencia con radiación, pues son los pacientes de alto riesgo. ¿Cuáles son ellos? Pues los pacientes que tienen márgenes positivos, extensión extracapsular, los ganglios positivos son los más frecuentes y los cuales están indicados para darle una concurrencia con radiación y quimioterapia. Pero también se pueden tomar en cuenta cuando los ganglios positivos están en el nivel 4 y 5 en cavidad oral y orofaringeos. ¿Y qué tiene que ver con los ganglios en nivel 4 y 5? Puesto que, como el doctor mencionó, en la cavidad oral realmente el drenaje es del nivel 1 a 3. Con mayor frecuencia son los niveles 1 y 2. En caso de tener ganglios positivos en 4 y 5, nos dice que hay una alta positividad por lo general en los niveles previos, 3, 2 y 1. La invasión perineural y la invasión linfovascular. La invasión perineural está asociada pues a alta tasa de ganglios positivos. Y si nosotros vemos qué pasa si le damos quimio y radioterapia combinada,
versus radioterapia sola, pues como dice acá, el control local regional a 60 meses, pues obviamente fue significativo como lo muestra la gráfica. Y también acá, pues también tenemos significativo el control que da la quimio-radio combinada versus la radioterapia sola, también a 60 meses. Ese es el periodo libre de enfermedad, la sobrevida libre de enfermedad. Pero también mejora la sobrevida global de los pacientes, ¿verdad? Más se ve, perdón, es más... es más significativo la mejoría en sobrevida libre de enfermedad, pero también pues hay una mejoría en sobrevida global. Trígono retromoral. Trígono retromoral, pues ya el doctor mencionó que es la parte que está pues del tercer incisivo hacia la rama ascendente de la mandíbula. Generalmente la mayoría de lesiones pues que nosotros vemos como en las instituciones donde trabajamos, generalmente son lesiones muy avanzadas, que el paciente ya viene con trismos y además con ganglios positivos macroscópicamente mayores de 3 centímetros. La resección, pues sí es una opción, pero generalmente la opción en este caso es la radiación. Entonces, en estos pacientes sí hay que cuidar porque el hecho de la nutrición, porque generalmente la alimentación ya es deficiente y pues la radiación va a causar alteración de esta misma también. Acá, como cada sitio va a tener un drenaje diferente, pues nosotros vemos que los pacientes que tienen lesiones en el trígono retromolar, los ganglios que están arriba en el yugular nivel 2, que son estos, pues tienen una alta positividad hasta el 63%. De hecho, algunos pacientes notan que tienen una enfermedad en el trígono retromolar, no por la enfermedad que tengan en la cavidad oral, que se la sientan aunque les duela, sino porque tienen adenopatías palpables. Y al hacerse un examen, pues da positivo para células escamosas. Y entonces uno empieza a buscar los lugares donde pueda tener lesiones y puede ser el trígono retromolar. Entonces nosotros de manera... Y cuando hay lesiones del trígono, generalmente ya está invadida la base del lengua. Entonces, el tratamiento definitivo, cuando ya hay invasión de la base de lengua, pues nosotros damos la radiación y la irradiación de los ganglios. En este caso, si hay invasión de la base de la lengua, que es orofaringe, ahí esa zona es muy vascularizada y tiene mucho drenaje linfático, de tal manera que si irradiamos de manera electiva, claro, a diferentes dosis, el cuello del lado contralateral y las adenopatías macroscópicas también con diferentes dosis para mejorar el control local. En caso de que las lesiones sean muy grandes, tumores mayores de 6 centímetros, como sucede en los pacientes de nasofaringe, el tratamiento generalmente es como con radioterapia definitiva, pero cuando ya tuvo una respuesta después de 8 a 12 semanas del tratamiento definitivo de radiación y hay adenopatías todavía presentes, pues puede ser una opción ir por ellas, ¿verdad? Para resecar toda la lesión y pues ya mandar a patología y ver si era solo fibrosis o habían células positivas después de la radiación, la quimiorradiación. Pues esta es una manera de cómo se pueden abordar los tumores. Generalmente, aunque son lesiones tempranas, que no tengan invasión de los pilares de la amígdala o del paladar blando o de la mucosa, entonces estos pacientes, si no tienen ninguna de estas características, pues estos van a ir a cirugía como primera intención, o sea, son lesiones muy tempranas. Los demás, todos van a ir a la radiación. Si en la cirugía encontramos que tienen estas características como márgenes cercanos o involucrados, márgenes positivos, ganglios positivos y invasión perineural, estos pacientes deben ir a radioterapia concurrente más o menos radiación. Los pacientes con CONT4, T3, estos pacientes definitivamente van a ir a radioterapia. La cirugía puede hacerse, el doctor ya explicó claramente que son cirugías muy extensas, pero si es posible, pues la primera opción debería ser la cirugía, pero
habitualmente la mayoría de pacientes van a ir a radioterapia como tratamiento definitivo. Pues esto es lo que decíamos, y radiación, nosotros tratamos este tumor como radioterapia definitiva concurrente con quimioterapia cuando es de primera intención, y los pacientes generalmente reciben una dosis de 60 grays, 60, 70 grays, dependiendo de los órganos en riesgo, porque en esta zona pues tienen la mandíbula, en la parte de atrás tenemos el tallo, la médula y pues otros órganos menos, que no son vitales, pero son parte importante para la función de la calidad de vida, como son las glándulas salivales. Pero generalmente la dosis va entre 60 a 70 grays y pues con irradiación nodal efectiva entre 44 a 50 grays. Generalmente sí radiamos esto porque hay un porcentaje de hasta 25% de ganglios positivos subclínicos, o sea que no hay, pero a la disección pueden haber hasta estos 25%. La tasa de control pues es de acuerdo al estadio. Hay que tomar las consideraciones como el trismos, ¿verdad? Y en caso de que hayan lesiones de ganglios macroscópicos por radioterapia, evaluar la disección radical de cuello. O simplemente, bueno, de acuerdo a dónde está involucrada la lesión, o sea, el ganglio positivo. Esta es una imagen, no es de un trígono retromolar, sino de una lengua móvil. Esta es una técnica, y en estos pacientes ya definitivamente no debemos hablar de otras técnicas de 2D ni de 3D, porque realmente las dosis de protección a órganos en riesgo no se alcanzan. No se alcanzan, y las técnicas que debemos utilizar son IMRT o BIMAT. ¿Para qué? Para pues proteger los órganos, porque acá tenemos la mandíbula, tenemos la dentadura, acá está la médula, y pues acá son las partes de radiación de los ganglios electivos, o sea, o los ganglios que estén positivos, manda lesión. Esta es una técnica de IMRT que generalmente se adapta a los volúmenes de la lesión. La lesión como primario tiene un volumen mucho mayor, una dosis mucho mayor, como se ve en esta imagen. Lo rojo significa una mayor dosis y lo azul y lo verde pues una dosis menor. Este volumen, que es el volumen que estamos irradiando, que es una línea pues roja, como la estoy detallando con el mouse, estos son los volúmenes a radiar, los ganglios electivos o positivos más la lesión. Y generalmente pues la radioterapia, si ven, se adapta bastante bien a la forma del tumor y la forma de los ganglios. Esto se puede hacer únicamente con las técnicas de IMRT y BIMAT. Lo adecuado es también que si se puede y si tenemos la técnica de hacer un combin, que es, nosotros pues planificamos la forma de dar el tratamiento de radiación, es hacer una tomografía de inicio. Esta tomografía, dependiendo de dónde está la región, va a tener dispositivos especiales. Por ejemplo, cuando es piso de boca y lengua, generalmente se le pone un depresor lingual con el objetivo que la lengua no se mueva al momento de dar la radiación, esté en la misma posición. Se hace una tomografía con una máscara termoplástica, el corcho o el depresor lingual, y luego pues ya esta misma tomografía la posición va a tratar de reproducirse como en la tomografía inicial, y así va a estar durante las 30, 35 las aplicaciones que sean. Por eso es importante tener imágenes de control durante el tratamiento. Nosotros podemos tomar tomografías con kilovoltaje dentro de la máquina, de tal manera que nosotros hacemos un match o hacemos un movimiento de camilla con el paciente ya acostado en la camilla, para que si vemos que está rotado, que está movido a la izquierda, a la derecha, dependiendo de nuestro margen y la técnica, hasta de 3 milímetros, pues corregimos para que la técnica sea reproducible durante las 35 aplicaciones. Bueno, acá hay un estudio en qué pacientes debemos irradiar, evaluar después de la cirugía, porque generalmente los pacientes van a ir primero a cirugía y después los cirujanos o oncólogos van a definir qué pacientes van a radiación o a quienes van a mandar a consulta. Pues acá nos dice
en la revista de radioterapia, que debemos de mandar a los pacientes que se le encontraron estos 4 factores y los más importantes que predice el control de la enfermedad, los márgenes, los pacientes que tienen los márgenes positivos van a tener más tasas de recurrencia, ¿verdad? Versus márgenes negativos, como se ven en estos números. El paciente que tenga un margen positivo o cercano, pero in situ, pues tiene, acá indica que pues tiene un margen, una tasa, un resultado igual. La otra casa es los pacientes los que tienen mejor respuesta entre los tratamientos de radiación postoperatoria, la cavidad oral se ve que tiene mejor respuesta y los ganglios positivos. Los pacientes que también, a pesar que no tengan, o sea, que tengan un solo factor, o 2 o 3, pues ya el pronóstico es diferente. Si el paciente tiene más de un factor, por ejemplo, invasión linfovascular, múltiples ganglios positivos, invasión perineural, la tasa de recurrencia va a ser mayor versus o igual a que tengan menos cantidad de ganglios o de factores. Labio. Labio, la verdad es que nosotros tenemos pocas indicaciones para dar radioterapia. Los factores de riesgo para recurrencia es la invasión vascular, la pobre diferenciación, tumores voluminosos, infiltración de más de 6 milímetros y pues con estos factores la recurrencia es más del 38%. Realmente nosotros vamos a preferir que sea una cirugía, pero como decía el doctor, el resultado estético pues es bien importante porque el labio generalmente tiene una longitud de 7 centímetros. Y si hay una lesión de 2 centímetros más los márgenes entre 1 y 1.5, pues uno debe evaluar cómo va a quedar la comisura y cómo va a tener el sello hermético, porque cuando comemos nosotros tenemos que cerrar los labios para no tener fugas. Y entonces es ahí cuando uno decide, aunque la cirugía sea la mejor opción, pero la calidad de vida se va a ver deteriorada por la forma en que come o el resultado estético, pues uno tiene que sopesar junto con el paciente y esto, cuál de los dos tratamientos sería el mejor. En pacientes que han recibido cirugía o radioterapia, el sello hermético que tienen los labios, pues obviamente el sello se ve más deteriorado en pacientes que tienen cirugía versus radioterapia, ¿verdad? Eso puede ser una opción para decidir qué es el mejor tratamiento. Sin embargo, los pacientes que tienen una cirugía no tienen la toxicidad de la radioterapia. Esto también es a tomar en cuenta. Nosotros podemos usar técnicas combinadas para, para usarlos para hacer el tratamiento. ¿A qué me refiero? Podemos usar la radioterapia, la braquiterapia, que es un tratamiento más localizado que la radiación y generalmente se usan para lesiones muy pequeñitas y que sean de fácil acceso. Entonces, si nosotros podemos dar tratamiento con radioterapia intersticial, o sea, braquiterapia, pues las tasas de control son buenas en cuanto a 5 años en lesiones pequeñas, en T1, T2, ya T3 se ve afectado y no sé si realmente podemos realizar radioterapia intersticial sola o en combinación con radioterapia externa. Esta es una imagen de braquiterapia. No es específicamente de labio, pero es como para que tomen una idea. El paciente generalmente puede estar despierto o sedado, pero siempre hay que ponerle bloqueo, es un tratamiento invasivo y se hace con fuentes de braquiterapia, ya sea con baja tasa o alta tasa, de cualquier manera se puede hacer. Y lo que se hace, por ejemplo, acá en lesiones de boca y de lengua, piso de boca se utiliza bastante porque es de fácil acceso. Esta es una braquiterapia de piso de boca. El paciente se le introducen estos catéteres, se introducen y pueden entrar y salir de esta manera. Y aquí tiene estos sellos para evitar que el paciente se le mueva el catéter. Y en estas puntas que se ven acá, aquí se introduce la fuente de radiación, ya sea de manera
controlada externa o manual, que alguien vaya y ponga las semillas. También se puede hacer este tipo de infiltración directamente, que el tumor, que la lesión sea atravesada por las agujas, y dentro de las agujas va a ir la fuente radioactiva. Esto para la colocación se puede hacer con anestesia, pero una vez ya estando colocadas las fuentes, las guías de las fuentes, el paciente puede estar ambulatorio, y generalmente las fracciones van dentro de 3 y 9 fracciones, de 3, de 2.5, de 4.5, dependiendo de qué dosis queremos llegar. Puede ser el tratamiento único, o podemos darle radiación electiva o macroscópica cuando hay ganglios a los ganglios, y al tumor tratarlo con braquiterapia. Podemos hacer esa combinación de tratamientos. Entonces, la radioterapia definitiva, generalmente las dosis que vamos a escuchar en todo cabeza y cuello cuando hay tumor presente es entre 60 y 70 grays. Y las indicaciones: márgenes cercanos, márgenes positivos y ganglios positivos con extensión extracapsular. Esas son las indicaciones. La lengua. La lengua, pues aquí quiero enfatizar que el primer abordaje sí debería ser la cirugía, excepto cuando el paciente tiene invasión a otros órganos, por ejemplo, mandíbula, y que la resección sea muy amplia y que después la calidad funcional de la deglución y la alimentación vaya a ser muy difícil, que el paciente se rehúse también a cirugías tan extensas, o la lengua cuando ya tiene infiltración a base de lengua. La mayoría de veces los pacientes que tienen infiltración a base de lengua se difieren como tratamiento definitivo a quimio-radio. Entonces, pues acá realmente todas las lesiones tempranas deberían ir a cirugía, como explicó el doctor. Los márgenes positivos y la múltiples ganglios, la invasión linfovascular, la extensión extracapsular y la invasión perineural son los factores que nos van a hacer que tengamos radioterapia posoperatoria. La quimioterapia concurrente debe ser en márgenes positivos y con extensión extracapsular, que es donde realmente se ha mostrado un beneficio. En los pacientes que no tienen márgenes positivos, pero que tienen varios factores de riesgos, como el tamaño de la lesión, T2 o T3, y acá es bien importante y es un factor a tomar en cuenta, que es la invasión perineural. Esto acá en lengua debe ser tomado en cuenta, porque si tenemos invasión perineural y el espesor es mayor de 6 milímetros, o inclusive de 2 y el espesor de 2 milímetros y la invasión mayor de 3 milímetros, esto está relacionado con mayor tasa de recurrencia y ganglios positivos. Y generalmente cuando un paciente tiene una resección de lengua y después hay una recaída a cuello por no hacer una disección ganglionar o no darle radioterapia adyuvante, pues ya el control local se ve disminuido. En lesiones avanzadas no son resecables, puede intentarse la radioterapia preoperatoria, pero si no, definitivamente ir a quimio y radio como tratamiento definitivo. Y acá sí quise poner esta imagen porque, como les decía, la invasión perineural realmente es algo bien importante tomar en cuenta, porque nos van a dar ganglios positivos hasta en un 89% y 34% según el nivel, y también en los ganglios. Y no solo eso, sino que también depende del tamaño del ganglio que pueda palparse al inicio, podemos darle radiación contralateral. Si hay un tamaño de 6 centímetros de ganglios ipsilateral, pues podemos irradiar electivamente los niveles 1, 2 y 1 contralateral, porque pueden haber, ¿cómo se llaman? Pueden haber ganglios positivos. Entonces, con una invasión mayor de 8 milímetros, obviamente a mayor de 3 ya hay ganglios positivos, pero hay hasta 44% de positividad dependiendo de la invasión. Entonces, se recomienda que hagamos una disección electiva, aunque tengamos N0, por eso se llama electiva, porque la falla local es de 75% versus 39% en lesiones mayores de 2 milímetros.
La radioterapia electiva generalmente la vamos a dar incluso del cuello contralateral y tenemos que mantener las dosis por arriba de 40 Grays. Si la dosis arriba de 40 Grays se ve con una reducción de recaída del 11% versus 27 cuando las dosis son menores a 40 Grays. Si los tumores son pequeños, lateralizados y no hay ganglios positivos, podemos hacer la radiación ipsilateral como único tratamiento. Pero si el paciente ya tiene afectación de la línea media, vamos a dar radioterapia de cuello bilateral. Las indicaciones de la radiación. Generalmente este cuadro indica que vamos a tener mejor control local a 2 años con los pacientes que tengamos cirugía y radioterapia, ¿verdad? Más dependiendo del estadio. Generalmente, entre más combinación de tratamientos tengamos, pues el control local va a ser mucho menor. Entre 3, con la P es significativa en cuanto al control local y también entre 4. Indicaciones: márgenes positivos, ganglios positivos, extensión extracapsular, invasión perineural, invasión linfovascular e irresecables con extensión a base de lengua. Generalmente usted va a decir, ¿por qué estoy repitiendo tanto? Pues esto es el objetivo de las charlas, el que se nos queden las indicaciones de radiación, porque algunas veces pues se nos puede pasar a alto todos y algunos pacientes no van a radiación y cuando uno ya revisa la patología para el momento que el paciente va, uno encuentra pues que tenían algunas de estas indicaciones y el paciente no fue, o el paciente también se perdió de seguimiento, pueden ser muchas cosas. El piso de boca generalmente también tiene una alta positividad de ganglios positivos, menos que en lengua, pero también tiene una 43% de ganglios positivos de los niveles 2, 1 y 3. También hay contralaterales. ¿Qué define el que tengan ganglios positivos? Pues el espesor de la lesión. Obviamente cuando el espesor es mayor de 3 centímetros, pues y el estadio van a tener más probabilidades de tener ganglios positivos o la falla de control local a nivel del cuello. Otros factores de recurrencia es T4, invasión al hueso, ¿verdad? Generalmente cuando los márgenes son positivos, menores a 5 milímetros, pues va a tener una mayor probabilidad de tener ganglios positivos cuando hay un margen de resección menor a 5 milímetros. Y generalmente los márgenes de dar en esta zona de piso de boca son difíciles pues porque tenemos la mandíbula. A menos que pues hagamos resecciones importantes como las mandibulectomías parciales o cementarias que ya los cirujanos oncólogos definen pues para que los márgenes sean los adecuados. Cuando nosotros tenemos invasión perineural hay hasta un 19 veces más probabilidad de recaída local y de ganglios positivos. El artículo que vieron anteriormente era del año 1800, de 1800, no recuerdo, vamos a ver qué fecha tenía este artículo, pues ya tiene algunos años, en que estaba en 1989 y decía que esas indicaciones eran las de la radiación y ahora pues tenemos un artículo mucho más cercano y vemos que a pesar de los años, los factores de riesgos siguen siendo los mismos. ¿Qué factores de riesgos tenemos para definir qué pacientes deben ir a quimioterapia y radioterapia posoperatoria y cuáles son estos factores de riesgos? En el análisis subgrupo vieron que el margen positivo, la extracción extracapsular son las características que hacen que el paciente pueda tener más falla de control local o sobrevida libre de enfermedad. Entonces, y también puede afectar obviamente la sobrevida en general, porque si tenemos una recurrencia, obviamente se va a ver afectado la sobrevida en general.
Ahora quise agrupar todos estos porque estos se tratan pues casi muy similares en la parte de radioterapia. Toda la mucosa gingival, el reborde alveolar o la encía, la mucosa yugal, o sea, la mucosa de las mejillas y el paladar duro, generalmente se van a tratar de la misma manera. El paladar duro, la primera opción va a ser la cirugía, si se puede tener la cirugía. Obviamente, las indicaciones son márgenes positivos, invasión hipovascular, ganglios positivos y extensión extracapsular. Cuando hay ganglios positivos, va a ser más frecuente cuando haya una invasión perineural y va a ser positivos entre un 13 a 24%. Hay una mejor sobrevida cuando los ganglios son negativos, 47% versus el 21%. La adyuvancia con radioterapia disminuye la tasa de recurrencia y pueden haber ganglios subclínicos hasta en un 22%. En la mucosa yugal, los ganglios van a ser positivos, subclínicos en un 12% y macroscópicos en un 9 a 31%. Generalmente hay un sobrecontrol local eh, cuando nosotros ya tenemos invasión al músculo, de tal manera que la cirugía es la mejor opción. Si tenemos algún factor de recurrencia, que la lesión o sea irresecable, pues entonces ya nosotros podemos darle radioterapia. Los factores de recurrencia pues son el espesor mayor de 6 milímetros y la invasión mayor de 3 milímetros, un T4. La mucosa gingival y el borde alveolar, pues estos pacientes generalmente solo damos radiación en caso de que tengan invasión a los márgenes o márgenes positivos. La positividad de ganglios realmente es muy bajita. 3% de estos van a tener ganglios positivos y los subclínicos entre 17 a 19. Generalmente no damos irradiación nodal. Acá nos muestra la experiencia eh, de, esto de la radioterapia postoperatoria en cabeza y cuello después de 35 años. Este es un artículo del 2004 y pues obviamente nos dice que la radioterapia deberíamos demandarla para mejorar el control local en márgenes positivos, invasión vascular, invasión perineural, extensión extracapsular y obviamente en los T3 y T4 que son los tumores con eh, mayor probabilidad de los positivos. Nosotros podemos evaluar o el oncólogo puede evaluar cuando hay lesiones muy grandes, empezar primero la quimioterapia y luego pues la radioquimioterapia como tratamiento definitivo. Y pues hay algunos estudios que nos dicen que el hecho de dar quimioterapia antes o darle y después quimioradio o quimioradio como tratamiento definitivo, pues al final en sobrevida se traduce de igual manera. No hay una mejoría en cuanto a la sobrevida ni al control local y algunos pacientes que reciben adyuvancia con quimioterapia y después van a quimioradio concurrentes, la adherencia a los tratamientos es mucho menor, ¿verdad? Y no todos logran cumplir el tratamiento. Tenemos otras opciones. En los pacientes, nosotros en radioterapia de cavidad oral estamos hablando específicamente de las lesiones escamosas. No estamos tratando, obviamente, de tumores glandulares y de otras estirpes, porque pues sí se puede tratar con radiación, pero generalmente estamos hablando del cáncer de cavidad oral de tipo escamoso, que es el recubrimiento de toda la mucosa oral. En los pacientes son HPV positivos y que son no fumadores jóvenes y que generalmente la radioterapia puede ser una opción con cirugías menos extensas o radioterapias menos intensas o con menos dosis. Esto hay que evaluarlo porque para que el paciente tenga menos toxicidades tardías, porque generalmente estos tumores son pequeños, con buena diferenciación y sí hay que pensar en los efectos tardíos, porque estos pacientes obviamente sí van a llegar al tiempo para tener estos efectos tardíos, como la xerostomía.
Cuando nosotros radiamos los niveles 2 de cuello, está, pues, justo por delante está la parótida. Y la parótida debería de recibir una dosis menor a 26 grays. Y si nosotros radiamos los ganglios electivamente a 50 o cuando hay adenopatías macroscópicas hasta 60, 66, realmente disminuir la dosis a la parótida se vuelve muy complicado. Y no todos los pacientes después de la radiación llegan a tener la misma el flujo salival que, que lo tenían al inicio. Cuando nosotros radiamos con dosis mayores de 26 grays, como una dosis media a toda la parótida, pues puede disminuir la producción de saliva hasta en un 60%. ¿Y eso en qué se traduce? Pues la saliva nos sirve de mucho para hablar, para comer, para la limpieza oral, ¿verdad? Entonces, el paciente que tenga xerostomía, pues su calidad de vida se va a ver deteriorada de manera importante. Entonces, en estos pacientes se está evaluando el usar dosis inclusive de 30 a 36 grays para evitar la toxicidad tardía. Y ahora en tiempos de COVID y cada vez ya van a escuchar con mayor frecuencia que el paciente va a tener tratamientos hipofraccionados. ¿Qué significa el tratamiento hipofraccionado? El tratamiento de radioterapia, generalmente yo hablo que son entre 30 a 35 días. Habitualmente el tratamiento se da de lunes a viernes y así desde que empieza hasta cumplir la dosis prescrita, 30 a 33 días o 35. Eso es dar un fraccionamiento estándar. ¿Qué es un fraccionamiento estándar? Es dar 2 grays por día hasta acumular la dosis de 60 a 70. Cuando hacemos tratamientos hipofraccionados, lo que hacemos es que reducimos el tiempo de tratamiento. Hemos sido como muy conservadores en cuanto al hipofraccionamiento. Generalmente se empezó con 2.2, ahora con más frecuencia está en 2.75 y 3 grays por día, de tal manera que los tratamientos pueden darse en 20 días y eso reduce las idas a la consulta de radioterapia o a tratamiento en 15, 22 días, que en este tiempo es importante, inclusive no en tiempos de COVID, el paciente agradece no ir tantas veces a la radiación para que pueda empezar la fase de recuperación que se pueda integrar a su vida diaria. Ahora se está evaluando también el hipofraccionamiento con cisplatino y eso se puede hacer porque obviamente nosotros ya tenemos técnicas mejores con controles de imágenes diario y así hacemos que los márgenes, una lesión se trata generalmente si el tumor mide 2 centímetros, nosotros le damos un margen de 1 centímetro alrededor porque es la infiltración que puede haber subclínica alrededor del tumor y le damos 0.5 más o menos de un movimiento que es el movimiento por la posición del paciente, por la máquina, por las incertidumbres, de tal manera que la lesión de 2 centímetros se termina irradiando a veces hasta 4 o 5 centímetros en total del volumen. Entonces ahora lo que hacemos es que reducimos los márgenes porque sabemos que todas las incertezas van a estar más controladas porque tenemos control de imagen guiada inclusive todos los días si así lo deseamos. Entonces ya cada vez pues podemos conservar los órganos en riesgo y tener menos toxicidad tardía, que es la que más nos preocupa. La toxicidad aguda obviamente nos preocupa durante el tratamiento, pero sabemos que esa va a pasar. Pero la tardía generalmente se queda y se queda para siempre, entonces es la que más nos preocupa y la que más cuidamos. Toxicidades agudas y tardías, como lo venía mencionando, la xerostomía, la osteoradionecrosis, que es algo que para nosotros es poco frecuente, cada vez menos, pero obviamente cuando pasa es algo muy difícil de manejar porque no es fácil, pueden hacer fístulas, dolor, en fin, muchas cosas y el tratamiento es también difícil.
Cuando nosotros damos radiación a la parte de la lengua que incluye la base de la lengua, también tenemos defecto de la deglución. El paciente puede tener dificultad para tragar los líquidos. Eso también es un efecto secundario y eso pasa por la cantidad de dosis que damos a los músculos de la lengua y eso ayuda a la deglución. Entonces también eso puede deteriorar la calidad de vida, las caries dentales y la fibrosis. Ahora estamos haciendo también énfasis en la dosis que reciben las arterias, las carótidas, porque obviamente la radiación produce disminución del calibre y al haber una disminución del calibre, el flujo se ve alterado y pues podemos tener la enfermedad relacionada con un flujo disminuido al cerebro. Entonces esas son cosas que tenemos que cuidar porque ahora nuestra sobrevida es mejor porque no solo hay cirugía, sino hay radio y quimioterapia y eso hace que los pacientes puedan vivir más tiempo. Mis conclusiones, tratando de adaptarme a los 30 minutos, que es un poco difícil con un tema tan extenso, pero las conclusiones siempre vamos a priorizar la cirugía porque es lo que mejor va. Si el paciente le decidimos dar cirugía o radioterapia en cavidad oral, estoy hablando específicamente de este tema, los pacientes que tienen una cirugía inicial tienen una sobrevida mejor hasta 20% versus la radioterapia. La adyuvancia van a ser márgenes cercanos o positivos con ángulos positivos. Los factores a tomar en cuenta no solo es eso, sino el tamaño del tumor, la invasión linfovascular y la invasión perineural, que es algo bien importante. Y la concurrencia mejora, la sobrevida global levemente, aunque no fue significativa, pero sí la sobrevida libre de enfermedad y el control local, y esta debe ser indicada en márgenes positivos y extensión extracapsular. En caso de que el paciente no pueda ir a cirugía, pues vamos a darle tratamiento en casos irresecables o no operables o pacientes que tengan una estética que va a estar deteriorada y eso deteriora su calidad de vida, podemos dar el tratamiento. Aunque el paciente no vaya a curarse, pero porque tenga metástasis en otras partes, la radioterapia puede ser paliativa y va a mejorar la calidad de vida del paciente, pues el tiempo que dure su sobrevida. Y obviamente una de nuestras goal estándar es curar al paciente, tratar de controlar la lesión y evitar la toxicidad. Y eso se puede pues con la mejor tecnología que cada vez tenemos más a nuestro alcance.